Noche tranquila en una casa sencilla. La luz es suave, casi apagada, y el silencio invita al recogimiento. Una persona da pasos lentos hacia la oración, dejando que la fe despierte en voz baja. En la región central de Portugal, entre colinas suaves y campos de cultivo, se encontraba a comienzos del siglo XX una pequeña aldea llamada Fátima. Era un lugar sencillo, de casas modestas y caminos de tierra. La vida giraba en torno al campo, al ganado, a las estaciones y a la iglesia parroquial. Corría el año 1916 primero y después 1917. Europa estaba sumida en la Primera Guerra Mundial. Muchos hombres habían partido al frente. Las familias, en los pueblos, vivían con el corazón dividido entre la preocupación y la esperanza. Portugal, además, atravesaba tiempos de inestabilidad política, cambios rápidos y tensiones religiosas. Parte de la sociedad se mostraba fría o distante frente a la fe. Sin embargo, en los hogares sencillos del campo, el Evangelio se seguía anunciando al calor del fuego y en la penumbra recogida de las iglesias rurales. En ese ambiente creció una niña llamada Lucía dos Santos. Era la menor de varios hermanos. Sus padres se dedicaban al trabajo de la tierra y a cuidar el pequeño ganado. Lucía aprendió desde pequeña a ayudar en todo lo que podía. Su carácter era vivo, sensible y al mismo tiempo reservado en lo que tocaba a los movimientos más profundos de su alma. Cerca de ella vivían sus primos, Francisco y Jacinta Marto, hermanos entre sí. También eran hijos de campesinos. Francisco era un niño silencioso, de mirada pensativa, al que le gustaba contemplar la naturaleza y al que el canto de los pájaros parecía decirle algo que los demás no escuchaban. Jacinta, más pequeña, tenía un corazón suave, con una sensibilidad particular hacia el sufrimiento ajeno. Le impresionaban especialmente las historias de Jesús en la cruz, de los pobres, de quienes no eran amados. Los días comenzaban temprano. El sol asomaba entre las colinas y las familias salían a sus labores. Lucía y sus primos llevaban las ovejas a pastar, caminando descalzos sobre la tierra o con sandalias sencillas. Mientras avanzaban, recitaban oraciones que habían aprendido en casa y en la parroquia, un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria. A veces cantaban pequeños cantos populares, otras veces simplemente guardaban silencio, dejando que el viento y el rumor de las hojas hablaran en su lugar. La fe en aquella aldea era sobria. Las fiestas litúrgicas marcaban el ritmo del año. En torno a la Pascua y a la Navidad, el pueblo se reunía con especial fervor. El sacerdote, hombre de recursos limitados, pero de corazón entregado, llevaba sobre sus hombros la tarea de sostener a aquella comunidad dispersa entre campos y colinas. No todos eran fervorosos, pero casi todos sabían que la iglesia era un lugar al que acudir en los momentos decisivos de la vida. Antes de que llegara el año 1917, la tradición relata que las tres criaturas comenzaron a vivir una preparación silenciosa. Según los recuerdos que con el paso del tiempo se conservaron, en 1916 un mensajero del cielo se habría acercado a ellos en 3 ocasiones. Se hablaba de un ángel que se presentó como el ángel de la paz. Las fuentes describen su presencia como serena, sin estrépito, sin exigencias violentas. Venía sobre todo a enseñar a orar. En una de aquellas visitas, narran que el ángel se arrodilló sobre la tierra y se inclinó profundamente, invitando a los niños a hacer lo mismo. Sus palabras no eran muchas, pero quedaron grabadas en la memoria de Lucía. Insistía en pedir a Dios por la paz, por los pecadores, por los corazones que se habían alejado. Les mostraba que incluso en el silencio de un campo, 3 pequeños pastores podían sostener con su oración a muchas personas que nunca conocerían. A partir de entonces, la vida cotidiana de los niños cambió de un modo discreto. Seguían jugando, reían y corrían como cualquier criatura de su edad. Pero en los ratos de descanso, entre una canción y otra, surgían espontáneamente momentos de recogimiento. Rezaban con más atención. Despejaban la frente a la tierra, según recordaba después Lucía, y ofrecían a Dios los trabajos, los cansancios
y las pequeñas contrariedades de cada jornada. En 1917, esa preparación silenciosa dio paso a algo que marcaría para siempre la historia espiritual de aquel lugar. El 13 de mayo, los tres niños salieron como de costumbre hacia la zona de Cova da Iria, un terreno pedregoso con algunos árboles y matas bajas. Llevaban consigo el pequeño rebaño, un almuerzo sencillo y la costumbre de recitar algunas oraciones. El mediodía se acercaba, el sol ya subía y el aire comenzaba a caldearse. En el medio de aquella normalidad, la tradición cuenta que vieron un resplandor. Al principio pensaron que podía ser un relámpago distante, como anuncio de una tormenta. Sin embargo, el cielo se mantenía despejado. Poco después, sobre una pequeña encina, percibieron la presencia de una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, pero sin herir la vista ni infundir temor violento. Lucía describiría más tarde aquella luz como una claridad que envolvía, que penetraba sin quemar, que invitaba más al silencio que al grito. La señora, según los relatos de los niños, se presentó como venida del cielo. Su rostro, tal como lo recordaba Lucía, expresaba tanto ternura como seriedad. No se mostraba distante. Sin embargo, la intensidad de su presencia hacía que los pequeños se sintieran llamados a respetar un misterio que los superaba. Desde el primer momento, el mensaje de aquella señora se centró en realidades sencillas y al mismo tiempo profundas: la oración, la conversión del corazón, la paz, la reparación por quienes vivían lejos de Dios. Una frase iba a repetirse a lo largo de las apariciones que siguieron. En mayo y en los meses posteriores, los niños escucharían una invitación insistente. La tradición recoge estas palabras: rezar el rosario. Se pedía que se rezara todos los días. Se pedía también que esa oración se ofreciera por la paz del mundo y por el fin de la guerra. La voz de la señora no era apresurada ni amenazante. Se expresaba con una calma grave, como quien indica un camino que cada uno está llamado a recorrer libremente, pero que no deja de ser urgente. En esa primera aparición, Lucía no comprendía todavía todo lo que se le decía. Sus primos, menos acostumbrados a tratar con adultos y con las cosas del espíritu, sentían más bien asombro y una cierta timidez. No obstante, los tres coincidían en algo: aquella presencia les dejaba en el alma una paz extraña, amo, que no se parecía a la alegría superficial de un juego ni al simple descanso después del trabajo. Era una paz serena, casi silenciosa, que invitaba a mirar hacia adentro y hacia arriba al mismo tiempo. Al regresar al pueblo, los niños se encontraron con la realidad concreta de sus familias. En casa, los adultos no recibieron del mismo modo su relato. Algunos escuchaban con atención, tratando de discernir si se trataba de un engaño, de un sueño o de algo más. Otros se mostraron escépticos o incluso irritados. Les preocupaba que aquello trajera problemas, que la gente hablara, que las autoridades civiles o religiosas se viesen obligadas a intervenir. Para una familia campesina, cualquier alteración de la rutina podía significar un riesgo. Lucía, en particular, sufrió la incomprensión de algunos de sus familiares. Se le hicieron preguntas. Se le apremió para que dijera que todo era un invento. No faltaron lágrimas. Su interior, sin embargo, sentía que traicionar aquella experiencia habría sido faltar a la verdad. No buscaba notoriedad. No deseaba convertirse en el centro de la atención de nadie. Lo único que llevaba grabado en el corazón era una llamada: rezar, ofrecer sacrificios sencillos, pedir por la paz y por los corazones alejados. El 13 de junio, movidos por una mezcla de curiosidad y de fe, algunos vecinos comenzaron a acompañar a los niños al lugar de las apariciones. No todos podían ver lo que ellos veían. Sin embargo, muchas personas percibían un cambio en el ambiente, una brisa ligera, un silencio repentino entre los presentes, un recogimiento que no se podía explicar solo por el miedo o la sugestión. Los relatos hablan de personas que, aún sin ver a la señora, que sentían el impulso de arrodillarse, de bajar la cabeza,
de unir sus propias plegarias a las de aquellos pequeños pastores. Nuevamente, la invitación a la oración estuvo en el centro del mensaje. Rezar el rosario, meditar los misterios de la vida de Jesús y de María, pedir por la paz, ofrecer las pequeñas cruces de cada día por la conversión de quienes vivían lejos de Dios o de quienes no se acordaban ya de Él. No se trataba de prácticas complicadas, no se requirió ninguna formación especial. El corazón de la llamada era accesible tanto a un campesino analfabeto como a una persona instruida. Tomar el rosario entre las manos, dejar que los dedos resbalaran grano a grano y abrir el alma a la presencia de Dios. Francisco, que no escuchaba siempre las palabras con la misma claridad que las percibían las niñas, parecía comprender de otro modo. Su alma se inclinaba espontáneamente a la adoración silenciosa. Se refugiaba en la iglesia del pueblo siempre que podía, se sentaba en un rincón y permanecía allí, mirando el sagrario. Sentía que debía consolar a Dios por la indiferencia de tantos corazones. Sin discursos, sin razonamientos prolongados, solo estar, solo acompañar. Jacinta, por su parte, se sentía especialmente tocada por la parte del mensaje que hablaba de los pecadores y de quienes corrían el riesgo de vivir lejos del amor de Dios. Su corazón infantil, lleno de compasión, se ofrecía con generosidad sorprendente. Aceptaba pequeñas mortificaciones, compartía su comida, renunciaba a un algún juego, convertía cada gesto sencillo en una plegaria silenciosa, convencida de que, en el misterio de Dios, esos actos podían ayudar a quienes ni siquiera sabían que estaban siendo sostenidos. El 13 de julio, la multitud que se reunió en Cova da Iria era mayor. La noticia se había ido extendiendo de boca en boca. Unos venían movidos por la devoción, otros por el deseo de comprobar qué había de verdad en aquellos relatos. No faltaban tampoco quienes acudían con una actitud de burla o de desconfianza. A todos, de un modo u otro, la señora los acogía en su corazón, aunque solo los niños la vieran con claridad. En esa ocasión, la llamada a la oración se hizo todavía más apremiante. Se insistió en la necesidad de no reducir la fe a una costumbre superficial. La tradición recoge que la señora mostró a los pequeños realidades que eran difíciles de expresar con palabras y que se referían a la seriedad del pecado y a la necesidad de conversión. Que los niños quedaron profundamente impresionados. Sin embargo, al mismo tiempo, percibían que por encima de cualquier imagen dolorosa, la misericordia de Dios seguía siendo más fuerte. A partir de entonces, la oferta de sufrimientos y sacrificios sencillos se intensificó en la vida de los tres. No buscaban el dolor por sí mismo. Lo recibían cuando llegaba, lo aceptaban con paciencia y lo unían conscientemente a su oración. Cada contradicción en casa, cada incomprensión del entorno, cada enfermedad o cansancio adquirían un sentido nuevo. Ya no eran simples molestias, se convertían en una forma concreta de participar en el misterio de la redención, tal como ellos lo comprendían desde su pequeña edad. Las autoridades civiles, viendo la creciente afluencia de gente a Fátima, comenzaron a inquietarse. Les preocupaba que aquellas reuniones pudieran convertirse en foco de tensión. Se sospechaba que podría haber manipulación o que se estaba alimentando una especie de ilusión colectiva. Lucía y sus primos fueron interrogados. En algún momento se los presionó con dureza. Se les amenazó con castigos. La posibilidad de desmentirlo todo se presentó como una salida fácil. Sin embargo, los niños se mantuvieron firmes. No eran capaces de explicar todos los aspectos de lo que vivían, pero no querían mentir. El 13 de agosto, circunstancias externas impidieron que las cosas se desarrollaran con normalidad. Los niños fueron retenidos. Se intentó separarles, se les sometió a preguntas insistentes. En medio del miedo, de las lágrimas y de la confusión, ellos hicieron lo que sabían. Rezaron. Al no poder presentarse en Cova da Iria ese día, la tradición señala que la señora les concedió la visita en otro momento, pocos días después,
continuando así el diálogo de amor y de llamada a la oración. El 13 de septiembre, la multitud era ya numerosísima. Cientos, tal vez miles de personas se concentraron en aquel lugar inhóspito. Algunos llevaban consigo enfermos, otros traían objetos de devoción, otros simplemente su necesidad interior. Los relatos hablan de un silencio que descendió sobre sobre aquella multitud cuando se percibió un cambio en la luz, en el aire, en el entorno. Muchos afirmaron haber visto algo similar a copos de luz que caían del cielo y se deshacían al tocar el suelo. En medio de ese ambiente, la señora reiteró lo mismo: rezar, ofrecer, confiar. La culminación de aquel ciclo de apariciones se vivió el 13 de octubre de 1917. La lluvia caía con fuerza desde la mañana. El terreno se había convertido en un mar de barro. La gente, empapada, se apretaba bajo paraguas y mantas improvisadas. Humanamente nada invitaba a permanecer allí. Era allí. Sin embargo, la esperanza de muchos se mantenía firme. Había quienes habían recorrido largas distancias, quienes habían abandonado por un día el trabajo del campo o del taller, quienes llevaban en el corazón intenciones profundas, la salud de un hijo, la conversión de un familiar, la paz para un ser querido en la guerra. Cuando llegó el momento, los niños levantaron la mirada hacia la encina. La señora se hizo presente de nuevo, según su testimonio. Les habló, les pidió una vez más que no abandonaran la oración, que continuaran rezando el rosario, que confiaran en que, a pesar de las oscuridades del tiempo, Dios seguía conduciendo la historia hacia la plenitud de su amor. La luz que la rodeaba, a ojos de los niños, no estaba hecha de brillo superficial, sino de una claridad profunda que parecía tocar y besar el alma más que los ojos. En esa ocasión, los testimonios recogidos entre la multitud hablan también de un fenómeno solar que muchos afirmaron haber presenciado. Se describen movimientos del sol, cambios de color, impresiones visuales intensas. Las personas al final se encontraron con la ropa seca a pesar de la lluvia persistente. Algunos experimentaron una gran alegría, otros un profundo arrepentimiento. Otros simplemente sintieron que Dios los había mirado de un modo nuevo. Con el paso del tiempo, las autoridades religiosas estudiaron detenidamente todos aquellos hechos, tratando de discernir con prudencia lo que allí había ocurrido. Después de las apariciones, la vida de los tres niños no siguió un curso ordinario. Francisco enfermó más tarde en un contexto marcado por la epidemia que azotó a tantos. Su enfermedad fue larga, pero serena. No se quejaba mucho. Recibía la visita de quienes se acercaban a consolarle, y él mismo parecía consolar a los demás. Su deseo era ver a Dios, ese Dios al que sentía que debía reparar y consolar. Murió siendo aún muy joven, con la paz de quien se sabe en manos de un padre. Jacinta también atravesó un camino de enfermedad y sufrimiento. Su pequeño cuerpo fue marcado por la fragilidad. Sin embargo, conservó una dulzura sorprendente. Se preocupaba por los demás enfermos. Ofrecía sus dolores, en unión con la cruz de Cristo, por aquellos que consideraba más necesitados de misericordia. Su muerte, también prematura, dejó en quienes la conocieron la impresión de haber estado ante un alma muy unida al corazón de Dios. Lucía permaneció en el mundo durante muchos años más. Con el tiempo, entró en la vida religiosa, primero en un instituto y luego en otro, buscando vivir completamente entregada al Señor. Su vocación la llevó a un convento, donde continuó en la oración lo que había comenzado en los campos de Fátima. Allí, en la soledad silenciosa y en la vida comunitaria, fue recordando con mayor profundidad lo sucedido en su infancia. Escribió sus memorias por obediencia, tratando de ser fiel a los hechos, sin añadidos, sin adornos superfluos. Mientras tanto, en Cova da Iria se fue levantando poco a poco un santuario. Lo que había sido un campo de pastoreo se convirtió en lugar de peregrinación. Se construyó una pequeña capilla, luego una basílica. Más tarde, otros espacios de recogimiento. Los peregrinos comenzaron a llegar,
no solo de las aldeas cercanas, sino de muchas regiones de Portugal y de otros países. Cada uno traía sus intenciones, sus agradecimientos, sus lágrimas. Unos venían buscando consuelo, otros luz para tomar decisiones importantes, otros simplemente el silencio de un lugar donde la oración se había hecho especialmente intensa. En el corazón de toda aquella expansión se mantenía el núcleo sencillo de la llamada, la oración y en particular el rosario. Las velas encendidas delante de la imagen de la Virgen eran como prolongaciones del fuego interior de los corazones. Se oían murmullos de avemarías en diferentes lenguas. Las cuentas del rosario se deslizaban entre dedos cansados, entre manos jóvenes, entre dedos temblorosos de ancianos que habían atravesado muchas pruebas. Todas esas voces, unidas, formaban una sola plegaria. Con el paso de las décadas, el mensaje de Fátima fue meditado y profundizado por muchos. Teólogos, pastores, fieles sencillos, religiosos y laicos contemplaron aquellas palabras a la luz del Evangelio. Se vio en ellas una llamada constante a vivir la fe no solo en los momentos extraordinarios, sino en la vida ordinaria. A rezar el rosario no como una repetición mecánica, sino como una especie de respiración del alma que acompaña el ritmo de los días y de las noches. A ofrecer por amor las pequeñas cruces cotidianas, a mantener viva la esperanza en medio de las guerras, de las crisis, de las incertidumbres de cada época. La historia no se detuvo en 1917. El mundo conoció nuevos conflictos, nuevas tensiones, nuevas formas de sufrimiento. Sin embargo, en Fátima y en tantos hogares inspirados por aquel mensaje, la oración continuó. Familias enteras se reunían por la noche para rezar el rosario. En conventos, monasterios, parroquias rurales y urbanas, hombres y mujeres dejaban ante Dios, por medio de María, las alegrías y las penas de la humanidad. La lámpara encendida en las capillas del Santísimo era un signo humilde de esta intercesión constante. Durante los largos años de su vida religiosa, Lucía vivió la mayor parte de su vocación lejos de la mirada pública. En el silencio del convento, seguía acogiendo cartas, peticiones, preguntas. Respondía con sencillez, remitiendo siempre al corazón del mensaje: oración, penitencia, conversión. No pretendía ponerse en el centro, al contrario, y cada vez más desaparecía para que el rostro de Cristo brillara a través de la devoción mariana. Sus días se sucedían entre la liturgia, el trabajo doméstico y la oración personal. La llamada a la oración que se había escuchado en Fátima no se limitaba a un número de prácticas exteriores. En el fondo, invitaba a una actitud interior, a reconocer que la vida humana, en sus momentos de gozo y de prueba, necesita abrirse a la presencia de Dios, a comprender que ningún sufrimiento es inútil cuando se vive unido a la cruz de Cristo, a descubrir que incluso un niño pastor, una mujer sencilla, un anciano enfermo, pueden sostener con su plegaria la historia de muchos. Muchos peregrinos que llegaban al santuario experimentaban algo de esto. No siempre encontraban respuestas inmediatas a sus peticiones, y no todos veían sus problemas resueltos de manera evidente. Sin embargo, a menudo regresaban a sus casas con una paz nueva, una paz que no se apoyaba en la ausencia de dificultades, sino en la certeza de no estar solos. Habían descubierto que, en la oración, el corazón aprende a apoyarse en un amor que no fluctúa con las circunstancias. En las noches, cuando el santuario se veía iluminado por miles de velas, el rosario rezado en procesión se convertía en una imagen visible de esa llamada. Las luces avanzaban lentamente, como un río silencioso de pequeñas llamas. Cada llama representaba una vida, una intención, un sufrimiento, una acción de gracias. El murmullo de las oraciones creaba un clima en el que muchos sentían renacer la esperanza. El nombre de Jesús, pronunciado en los misterios del rosario, era el centro al que convergían todas las miradas. Incluso cuando se dirigían a María, la vida de quienes se dejaban tocar por este mensaje no se hacía necesariamente más fácil. Seguían existiendo enfermedades, despedidas, injusticias, preocupaciones materiales,
Pero en medio de todo eso, la oración se convertía en un hilo continuo que unía los días. Por la mañana, antes de comenzar el trabajo, algunos tomaban el rosario entre las manos unos minutos. Al mediodía, elevaban una breve plegaria. Al caer la tarde, compartían en familia al menos una parte del rosario y, antes de dormir, ponían en manos de Dios todo lo vivido. La historia de Fátima y el llamado a la oración se fue transmitiendo de generación en generación. Abuelos contaban a sus nietos lo que le habían oído contar a sus propios padres. Libros, testimonios, catequesis y homilías recordaban aquella sencilla insistencia: rezar, confiar, ofrecer. En algunos momentos, el mensaje parecía más actual, especialmente cuando el mundo atravesaba tiempos de guerra o de crisis moral. En otros, quedaba más en segundo plano, pero seguía ahí, como un recordatorio tranquilo de lo esencial. La tradición cristiana ha visto siempre en María un camino seguro hacia Jesús. En Fátima, esa convicción se expresó de un modo particular a través de la oración del rosario. Contemplar los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos se convirtió para muchos en una escuela de vida. En esos misterios se recorre la existencia de Cristo, desde su encarnación hasta su resurrección y la gloria de su madre. Quien reza el rosario con calma, sin prisas, que le deja que esas escenas evangélicas desciendan al corazón y lo transformen lentamente. En la calma de la noche, cuando el ruido de la jornada se apaga, el recuerdo de la llamada de Fátima puede adquirir un matiz particular. Es justamente en esos momentos de silencio cuando la oración encuentra un espacio más amplio. Lejos de las distracciones del día, el alma se vuelve más consciente de sus fragilidades, de sus miedos, de sus deseos más profundos. La invitación a rezar no se presenta entonces como una obligación pesada, sino como una forma de descansar en Dios. En muchos hogares, el rosario nocturno se ha convertido en una costumbre arraigada. Los miembros de la familia se reúnen en torno a una imagen sencilla de la Virgen, tal vez una vela encendida, una Biblia abierta, un crucifijo sobre la mesa. Las voces se alternan, unas más fuertes, otras apenas audibles. Hay niños que se distraen, ancianos que se cansan, adultos que llegan fatigados del trabajo. Y sin embargo, esa oración compartida va creando una atmósfera que marca la vida de todos. El mensaje de Fátima, centrado en la oración, no se limita al rosario vocal. Invita también a una actitud de contemplación, a detenerse interiormente ante Dios, aunque sea unos momentos, para agradecer, pedir perdón, interceder. Hay quienes, inspirados por aquella historia, han descubierto la adoración eucarística, permaneciendo en silencio ante el sagrario, como hacía el pequeño Francisco. Otros han aprendido a ofrecer sus sufrimientos por la paz del mundo, siguiendo el ejemplo de Jacinta. Otros, como Lucía, han encontrado en la vida consagrada un camino para prolongar, día tras día, esa llamada a la oración. Que mientras la historia humana sigue avanzando, con sus luces y sombras, el recuerdo de Fátima se mantiene como un punto de referencia para muchos creyentes. No como un refugio escapista, sino como un lugar desde donde mirar la realidad con los ojos de la fe. En lugar de alimentar el miedo, la verdadera acogida del mensaje conduce a la confianza. En lugar de encerrarse en sí mismos, quienes lo viven están llamados a abrir el corazón a las necesidades del mundo entero. Así, la escena de 3 pequeños pastores en un campo de Portugal, escuchando una invitación a rezar, se ha convertido en símbolo de algo más grande. Dice a cada generación que la historia no se decide solo en los grandes despachos, en los parlamentos, en las estrategias militares, en los mercados. También se decide, de un modo misterioso, en el silencio de la oración, o en los rosarios rezados en una cocina pobre, en las lágrimas ofrecidas en una habitación de hospital, en la adoración silenciosa de un alma escondida que, como Lucía, ofrece su vida a Dios lejos de las miradas. Al caer de la noche sobre Fátima, el santuario se sumerge en una tranquilidad suave.
Las últimas velas se consumen lentamente, los pasos de los peregrinos se espacian. Quedan solo algunos fieles rezando en silencio, algún sacerdote en confesión, algún grupo que termina el último misterio del rosario. La imagen de la Virgen, iluminada discretamente, parece acoger todas las plegarias del día, no con gestos grandiosos, sino con la sobriedad de quien sabe que cada súplica ha sido escuchada por Dios. En esa quietud, la llamada que resonó en 1917 se mantiene viva. No es un eco lejano, perdido en el tiempo. Es una invitación que atraviesa los años y llega a cada época con la misma suavidad firme: orar, confiar, ofrecer. La figura de María Popiatia, de María en Fátima, según la tradición, no se impone. Se presenta como madre, como discípula perfecta de Cristo, como signo de la fidelidad de Dios que acompaña siempre a su pueblo. La memoria de Francisco, Jacinta y Lucía, 3 niños de un pequeño pueblo de Portugal, permanece unida para siempre a esta llamada. Su vida sencilla, su capacidad de acoger un mensaje profundo en medio de sus ocupaciones ordinarias, es un testimonio silencioso de lo que puede hacer la gracia en almas disponibles. Ellos, que llevaban ovejas por los senderos de Cova da Iria, se convirtieron, sin saberlo, en instrumentos para recordar al mundo entero la importancia de la oración. Su historia, conservada en la tradición de la Iglesia, sigue inspirando a quienes buscan vivir la fe de manera fiel en medio de los desafíos de cada día. Cuando las luces se apagan y el silencio envuelve casas, pueblos y ciudades, muchos corazones se acercan, consciente o inconscientemente, a esta misma corriente de oración. Hay quien reza con palabras aprendidas de niño. Hay quien solo puede decir, quizás sin voz, un sí humilde, entregando su cansancio, sus preocupaciones, su noche interior. En todos esos gestos discretos, el llamado que resonó en Fátima encuentra una respuesta. No siempre perfecta, no siempre constante, pero real. La historia continúa con sus días y sus noches, sus luces y sus sombras. El mensaje de María en Fátima permanece como una semilla de paz en medio de las tempestades de la historia, una semilla que invita a la oración silenciosa, perseverante, confiada. A través de generaciones, esta llamada se ha ido entrelazando con la vida de innumerables personas, convirtiéndose en parte del latido discreto de la Iglesia en el mundo. En la calma de esa continuidad, la figura de María, tal como la veneran los fieles en Fátima, señala siempre hacia el mismo centro, su Hijo. La oración que ella pide no es un fin en sí mismo, sino un camino humilde y seguro para vivir unidos a Cristo, en la noche y en el día, en la alegría y en la prueba. Así, la historia de Fátima se inserta, con sencillez, en la gran historia de la salvación, como un recordatorio suave y constante de que en cualquier época la oración es un llamado que no pierde su actualidad y que la respuesta, por pequeña que sea, nunca es inútil cuando se confía al corazón de Dios.